Cambiando un poco de tercio, nos metemos ya de pleno en medicación para el pelo, que además está íntimamente relacionado con la hiperplasia. Inhibidores de la 5-alfa reductasa se utilizan tanto para la hiperplasia benigna de próstata como para alopecia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque yo me he hecho un trasplante capilar, tomo dutasterida 3 veces por semana, he estado tomando 4 años medicación, finasterida 1 miligramo, etc. ¿Se puede estar tomando esta medicación para el pelo? O sea, ¿es correcto? O sea, ¿lo podemos tomar con seguridad? Define seguridad. ¿No haya riesgos hepatotóxicos, por ejemplo, a largo plazo? Sí. O sea, los urólogos utilizamos finasterida y dutasteride y yo lo he recetado, vamos, lo que quieras, a dosis mucho más altas en tratamientos crónicos en pacientes que tómeselo siempre. Es decir, desde el punto de vista de la seguridad, son medicamentos en general muy seguros, pero en el contexto de hombres con alopecia, pues hay que entender que hay un pequeño porcentaje de hombres que tienen los que puede aparecer síndrome postfinasteride y eso, pienso que, yo no soy de prohibir nada. Este paciente que venía a tratarse, pues yo no soy nadie para decir lo que puedes o no puedes hacer. Lo que creo es que mi trabajo es que tú entiendas riesgo-beneficio y tú decides. Entonces, estos medicamentos para el pelo hacen que te crezca el pelo, que el trasplante aguante más, etcétera, pero tiene un 1% de riesgo de disfunción eréctil difícil de tratar, síndrome postfinasteride, y eso tienes que saberlo. Luego tú decides si sigues o no sigues. ¿Tú realmente crees que van a prohibir estos 2 medicamentos o van a hacer una indicación de, oye, a los médicos, una directriz, pacientes que tengan depresión previa o antecedentes de depresión, estos medicamentos no? No tengo ni idea de cómo funciona eso. Yo tengo claro que yo haría. Yo lo pondría en el frasco y yo haría que estuviera, igual que en los consentimientos informados, creo que debería constar y tú deberías ser libre de tomarlo o no tomarlo, porque al final, esto lo hablamos también, a mí no me importa, o sea, si me quedo, el otro día me corté el pelo y mis hijos me dicen, papá, estos 2 círculos de aquí, ¿cómo te los de Goku, ¿no? ¿cómo te los ha hecho el peluquero? Digo, no, hijo, estos son entradas, esto es la edad, esperemos que llegues a tenerlas. Entonces, bueno, pues cuanto más mayor me hago, más calvo me quedo. Eso, pero para mí el pelo, o sea, no pagaría 1 euro por tener más. Entonces, para mí es el 1% de riesgo contra el 0% de beneficio. Pero yo entiendo, porque yo me dedico a la medicina sexual y, por ejemplo, a veces otros compañeros de urología se dedican al cáncer, tienen un poco esa visión con nosotros, porque dices, ostras, nosotros hacemos cirugías, los que nos dedicamos a medicina sexual, cirugías de pene, que a veces son muy complejas, que desmontas el pene entero, ponemos prótesis, ponemos parches y a veces se complican. Entonces la gente que se dedica al cáncer dice, tío, ¿merece la pena el riesgo por el tal? Entonces yo entiendo que para ti puede ser muy importante el problema que tienes en el pene y te quieres operar y aceptas el efecto secundario. Entonces yo no quiero decir que la gente no se te va a implantar, que ser calvo está de puta madre. Para mí sí, pero si a ti te importa mucho el pelo, me parece bien que intentes mejorarlo. La cuestión es, yo creo que lo razonable es que tienes que entender qué precio estás pagando. Totalmente, y tienes que estar informado de lo que tú dices. Entonces, creo que la gente debería saberlo y también creo que al que le da un pelín, al que te tomas la pastilla y te sientes fatal y uy, qué raro, y hay gente que se hacen despersonalización, dices, gente que dice, esto no me lo tomo porque es un veneno. A esos no se lo puedes dar de ninguna manera, porque es que esos son los que después hacen el brote grande y están hechos polvo 2 años. Y ahora que has mencionado el cáncer de próstata, he visto algún estudio como el Prostate Cancer Prevention Trial con finasteride que dice que lo que pasa es que es finasteride 5 miligramos, es pacientes con hiperplasia, etcétera, que previene la aparición de cáncer de próstata de bajo grado, pero aumenta la posibilidad o la detección, aumenta la detección de cáncer de próstata de alto grado. Sí, eso se intentó, ese estudio es de cuando yo era residente, si no recuerdo mal, intentaban sacar como la pastilla para la prevención del cáncer de próstata y los números lo que decían es que tenías menos cáncer,
pero era más agresivo. Entonces, no es que el finasteride produzca cáncer agresivo, posiblemente es un problema de numerador-denominador. Es decir, los cánceres agresivos siguen siendo los mismos, pero como diagnosticas menos, en total, como tienes el numerador es más pequeño, da la sensación de que hay más cáncer agresivo. Entonces... También decían que al disminuir, los medicamentos disminuyen el tamaño de la próstata, a la hora de hacer una biopsia, la detección era más efectiva o más rápida o mejor. Es complicado. Piensa, esto se hizo pre-resonancia magnética. Claro. Entonces hacíamos las biopsias, las hacíamos a ojo. Entonces, yo para mi tesis hice más de 1000 biopsias de próstata y se hacían a ojo. En ecografía de próstata, la ecografía de próstata de entonces no se veía el tumor. Ahora hay tecnología, hay ecografías de... digamos, que con imagen expandida, digamos, o con sistemas que te permiten ver zonas con cambios de consistencia, zonas con más o menos oxigenación, y es otra cosa. Pero entonces la eco era la eco de los años de principios del siglo XXI. Entonces... Pero en ese sentido podemos estar tranquilos de que, oye, tomar finasteride o dutasteride nos va a provocar cáncer. No. O sea, en ese sentido podemos estar tranquilos. Sí.